lo nuestro. Bueno, vamos a compartir este apunte sobre composición de funciones. Esto primero está sacado de análisis 1. Es para recordar lo que significaba componer dos funciones reales de variable real, que son las que estudiamos el año pasado, en análisis 1. Bueno, dadas dos funciones, f y g, pensando a las funciones como cajas, ¿no? Que si yo le ingreso un número, me devuelve un número, ¿se acuerdan? Bueno, hacer fog, f compuesta con g, recuerden la notación, primero aplico g, después aplico f, o sea, primero obtengo, dado un x, g de x, y este valor se lo ingreso a f, y obtengo la imagen de g de x por f. Y poníamos una condición para poder hacer la composición. ¿Recuerdan? O sea, el conjunto imagen de la primera función tiene que estar incluido, o ser eventualmente igual al dominio de la segunda. Esta era la condición fundamental para poder componer. ¿Sí? Bueno, acá está escrito, esto después lo miran, es del año pasado. Esta es la condición fundamental. Bueno, acá hay un ejemplo, después lo miran, das dos funciones, f y g. Si yo quiero hacer fog, como primero aplico g y después aplico f, tengo que asegurarme que la imagen de C, la imagen de G, esté incluida en el dominio de F. Conviene hacer estos gráficos para visualizar, ver que este conjunto entra acá. ¿Ven? Entonces puedo hacer el cálculo. El cálculo era muy sencillo, ¿no? Fog es f, por definición es f de g de x, es f de raíz cuadrada, es 4 menos raíz cuadrada. Bueno, el dominio, si no hay restricciones, es el dominio de la primera función. Bueno, del mismo modo puedo definir gof. Tiene que cumplirse esto. Acá primero aplico f, después g. Por eso la imagen de f tiene que estar incluida en el dominio de g. Bueno, si no se cumple, ahí es donde uno hace la restricción mínima para que se cumpla, y esa restricción que uno hace repercute en el dominio de la primera función. Por eso, cuando uno hace el cálculo, tiene que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, el cálculo es muy sencillo, bueno, como dice acá. Lo único que hay que tener en cuenta es la condición fundamental y hacer la restricción cuando esto no se cumple. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Creo que no hay dudas con esto. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo donde está la función compuesta. Esto, repito, lo saqué de lo que damos en análisis 1, ¿no? Encontrar las funciones componentes, bueno, las propiedades, bueno, que la composición no es conmutativa, no me da lo mismo. Es asociativa, bueno, para tres funciones vale lo mismo. Bueno, esto ya creo que no hay problema. Y lo que es importante es la derivación de una función compuesta. Nosotros habíamos visto el año pasado cómo encontrábamos la fórmula, lo que llamamos la regla de la cadena, ¿no? Bueno, acá le llamamos h a fog, aplicamos la definición de derivada. Bueno, el artificio de multiplicar y dividir por g de x menos g de a. Bueno, escribirlo convenientemente, límite del producto, producto de límites. Y queda, bueno, esto es f' de g de a, por definición de derivada, y esto es g' de a, ¿no? Y después el a es un x cualquiera. Y acá aparece la regla de la cadena, lo que nosotros ya sabemos para derivar funciones compuestas. Siempre en una variable. Esto es análisis 1. Bueno, lo que sí conviene para nosotros es usar la notación que se debe a Leibniz, ¿no? O sea, llamarle a la derivada
en lugar de f', decir la derivada de y respecto de x. O sea, para simplificar la notación también, ¿no? Si tengo una y de x, o sea, si y es una función de x, o tengo x como función de t, llamarle x a la variable dependiente y t a la independiente, y prima, lo indicamos así, son funciones, repito, de una variable, es la derivada de respecto de x, bueno, o x' es la derivada de x respecto de t. Lo ponemos acá respecto de quién derivamos porque es una sola variable, ¿se entiende? Bueno, y si hacemos la composición de estas dos funciones, esta es otra manera de verlo. ¿Ven? Si yo primero aplico esta y después aplico esta otra, en definitiva me queda, digamos, lo que se obtiene es una y de t, ¿ven? Como y depende de x y x depende de t, al hacer la composición y pasa a depender de t. Le ponemos diferente nombre a las variables. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, fíjense, aprovechando esta notación, como yo quiero obtener la derivada de y respecto de t, si hago esto, ¿no?, de multiplicar y dividir por el diferencial de x, y lo coloco convenientemente, queda la regla, ¿eh? Esto sería la forma de la regla de la cadena, visto de otra manera, que es mucho más sencilla, sobre todo para funciones donde aparecen más variables. Acá estoy componiendo dos funciones de una sola variable. Lo único que le pongo otro nombre a las variables. Le voy a llamarle x. ¿Eh? Entonces, si tenemos, vamos al ejemplo concreto, ¿no? Al ejemplo anterior. Perdón, que voy hacia arriba. Este ejemplo, ¿ven? Donde tengo una función, esta, 3x al cuadrado, y después tengo la otra, seno de esta función. Uno deriva, según la regla de la cadena, de esta manera, ¿no? Esto ya ustedes lo saben. Ahora, si yo tengo seno de x igual a seno de x, y a su vez x es 3t cuadrado, ¿ven? Le ponemos, o sea, tengo y que depende de x, pero x depende de t, o bien hago la composición primero, ven que me queda el seno de 3t cuadrado, y la derivo, o uso la fórmula. ¿Ven la fórmula? Y prima de t, acá le ponemos la variable, aunque no haga falta para, bueno, que quede mejor, ¿no? Fíjense que queda y prima de t es y prima de x por x prima de t. Es y prima de x coseno de x prima de t, 6t. Estamos derivando estas. Esta respecto de x, esta respecto de t. Y después, bueno, como x es 3t cuadrado, reemplazo y llego efectivamente al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Vamos a volver a esto. Es lo mismo que acá. Son dos funciones las que están en juego de una variable. Lo que pasa es que la variable le ponemos otro nombre. En las aplicaciones suele aparecer así esto. Sobre todo en física, ¿no? Aparece distancia, tiempo. Uno generalmente se reserva estas variables, ¿no? No sé, la ecuación de la onda, donde aparece, no sé, longitud de onda, velocidad de propagación, bueno, aparecen x y t. Entonces, uno hace, repito, la derivada de esta primera respecto de x, de esta función, la derivada de esta respecto de t. Esto se llama red de variables. Acá veo la dependencia, y depende de x, x depende de t. Al componer, y me queda dependiendo de t.
decimos que, bueno, y es la variable dependiente, t pasa a ser la independiente y x es lo que se llama variable intermedia. ¿Eh? Esta después desaparece. ¿Se dan cuenta? Y la fórmula es esta. Esta es la fórmula que tengo que retener. ¿Eh? Reitero, o hacemos la composición primero y derivamos como ya sabemos, o aplicamos la fórmula. ¿Ven? Es el producto de la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. ¿Esto se entiende seguro? Esto igual hay que sentarse a mirarlo, ¿eh? A ver de qué se trata. ¿Estamos? Nos quedamos con esta manera ahora. Vamos a olvidar de escribirlo así. Vamos a ir trabajando de esta forma. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando aparecen otros casos, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? No sé si queda alguna duda con esto. No, porque se No, entiende. no, creo que no. Para ahora se entiende. ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, fíjense, vamos a avanzar un poquito. Funciones de más de una variable. Acá viene la cuestión, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función z, le ponemos z de x, hacemos lo mismo que acá, ¿ven? Y como una y de x como una x de t, para no agregar más letras. ¿Eh? Tengo una función de dos variables, campo escalar, y a su vez cada una de estas variables, x e y, dependen de t. ¿Eh? Esto se llama red orientada, así lo llamaba el profesor Flax. Tengo z que depende de x y de y x e y dependen de t. Esto es muy importante. Bueno, al componer, como x e y dependen de t, en definitiva me queda una z de t, ¿se dan cuenta? Al final de todo, me queda una función, una variable real. Función real de una variable. ¿Sí? Y para obtener la fórmula, acá esto es una demostración por ahí no muy rigurosa, lo mismo que esta, ¿no? Pero por lo menos para que se entienda de dónde viene. Si hacemos el diferencial de z, cosa que ya sabemos, parcial de x, derivada parcial primera de x por diferencial de x, más derivada parcial de f respecto de y, diferencial de y dividimos miembro a miembro por diferencial de t, ¿ven? Queda esta fórmula. Yo con esta fórmula puedo encontrar la derivada de la función compuesta. ¿Ven? Acá, por supuesto, tenemos que colocar derivadas parciales, porque f depende de x y de y, está la notación de Jacobi, y acá es derivada total, porque x e y dependen de una sola variable. Dependen de t, ¿se dan cuenta? O sea, la manera de sacar la derivada de la función compuesta, esto lo vemos con un ejemplo, es aplicar esta formulita, que se deduce de esto, ¿no? Y que la puedo pensar, y esto tal vez vamos a vincularlo un poco con álgebra, esto yo lo puedo pensar como el resultado del producto de dos matrices. Esta matriz fila, esta matriz columna. Estas matrices se llaman matrices jacobianas. Son matrices que involucran a las derivadas de las funciones. Se hacen el producto de estas dos matrices, llegamos a esto. Bueno, el tema es ver cómo sacar la fórmula. Esta fórmula igual sale de acá. Ahora vamos a ver cómo, sacando la red orientada, sale al toque de acá. Y así se trabaja en física. Vamos al ejemplo. Fíjense. Vamos a tomar un ejemplo así, ¿no? Con esto. Tenemos una z
Esto sería como una f de x, y, ¿no? Función de dos variables, y tanto x como y dependen de t. X es coseno de t y es igual al seno de t. Y quiero calcular la derivada de z respecto de t en 0. ¿Mm? O sea, yo una vez que hice la composición, quiero sacar la derivada de z respecto de t. Entonces, yo acá tengo dos alternativas. O hago la fórmula, ¿no? O sea, aplico la fórmula esta, calculando cada uno de estos factores, ¿ven? Y sumando después, ¿ven? Lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta. Es lo mismo. ¿Ven? O sea, escrito así o escrito así es lo mismo. Acá pongo z' de t, z' de x, x' de t, lo escribo igual, así. Capaz que les es más fácil así, escribirlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular cada uno de los factores. ¿Ven? Derivada de z respecto de x. Esto sería f' de x, de x, y. Vamos ya simplificando la notación para que no sea engorroso, ¿no? Derivada de z respecto de x. Derivada de z respecto de y. Derivada de x respecto de t. Derivada de y respecto de t. Son derivadas que ustedes ya saben calcular. Ven, acá están las funciones. Y repito, esta fórmula es la fórmula que me da la derivada de z respecto de t, de la función compuesta. Después de haber hecho la composición. Es esta fórmula. Entonces reemplazo. Z' de x, acá está. Esta es x' de t. Z' de y prima de t. Y la consigna era sacar z' de t en 0. Esto ya les digo, colocar acá t está de más, pero lo ponemos deliberadamente para que se entienda que z pasa a depender de, una vez que uno hizo la composición, pasa a depender de t. No estamos repitiendo lo mismo. Bueno, fíjense, ¿por qué es útil esto? Porque yo acá, una vez que tengo la expresión, por más que aparezca x, y t, como yo estoy calculando la derivada en un punto, fíjense, cuando t vale 0, bueno, x es el coseno de 0, que es 1, e y es el seno de 0, que es 0, ¿ven? Yo una vez que tengo t, calculo x, calculo y, lo meto acá, hago las cuentas y ya está, listo. Calculé la derivada de z en 0, es 1. Es muy rápido esto, porque si yo hago la composición primero, ¿ven? Estos eran los datos. Z de xy, x de t y de t. Fíjense, hago la composición primero. X es coseno t, entonces me queda acá coseno cuadrado de t por seno de t, porque y es seno de t. Menos 3 por x, que es coseno de t, por seno cuadrado. Acá hice la composición primero. La gracia está en derivar sin componer. ¿Se entiende? Si yo aplico esta fórmula, derivo sin hacer la composición primero. Total, como la tengo que calcular en un punto, no importa. Ahora, si yo esto no lo sé, bueno, hago la composición primero. ¿Ven? Y después derivo. Lo que pasa es que acá ya se hace más largo, ¿ven? Porque, a ver, una vez que tengo la función, me queda una z de t, función de una variable, la derivo aplicando las reglas, pero ya es más complejo esto, y reemplazo por t igual a 0. ¿No? Llego al mismo resultado, efectivamente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Creo que sí. ¿Estamos? Después lo miran, tranqui. Igual ahora, profe, el tema es que en el supuesto que nosotros tengamos que buscar el plano tangente o para buscar un máximo condicionado, un máximo relativo, un Sí. mínimo relativo, lo tenemos que igualar a 0, la derivada. Claro. Lo que pasa que, bueno, ahí ya
Sí, vos ahí ya directamente trabajás con la función, en esos casos te conviene trabajar con la función armada. Sí, sí. Después vamos a llegar a eso en algún momento. ¿Eh? Esto parece, pues les puede parecer tal vez medio raro, pero la idea, repito, es sacar la derivada de la función compuesta, pero ya por fórmula, sin haber hecho la composición, ¿ven? Porque ya componer acá es más complejo. ¿Sí? Bueno, vemos otro ejemplo. Fíjense. Primero genérico. Función de 3 variables. Un campo escalar de 3 variables. Cada una de esas variables dependen de t. Son funciones de una variable, x y z. Cuando compongo, en definitiva, me queda una función de una sola variable. ¿Y ven cómo es la fórmula? Esta fórmula, al igual que esta otra, se puede obtener directamente de lo que llamamos nosotros red orientada, esta red de variables. ¿Ven? Fíjense, ya vemos cómo es. Vamos a ver la regla práctica cómo es. Yo tengo que sacar la derivada de z respecto de t, total. La pongo acá total porque z pasa a depender de una sola variable. ¿No? Pero fíjense, hago la parcial respecto de x por, o sea, la derivada de z respecto de x, parcial, ¿no? Por la derivada de x respecto de t. O sea, yo tengo acá un camino para llegar a t, ¿ven? Más. Y tengo otro camino. Derivada de z respecto de y, parcial, por la derivada de y respecto de t. Total. La regla es esa. Va a haber tantos términos como caminos yo tenga para llegar a t. Acá hay 2 caminos. Y cada término tiene una cantidad de factores igual a la cantidad de etapas que tiene cada camino. Acá tengo una etapa y otra etapa, ¿ven? Derivo respecto de x, derivo respecto de y, y acá, bueno, es x respecto de t y respecto de t. ¿Eh? Bueno, acá, una vez que hice la red de variables, en definitiva me queda una u de t, ¿ven? Ven que tengo, ¿cuántos caminos tengo para llegar de u hasta t? Tres. Tres caminos. Hay 3, claro. Si voy por el camino de arriba, tengo derivada de u respecto de x por la derivada de x respecto de t, más derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de t, más derivada de u respecto de z por derivada de z respecto de t. Y ya tengo la fórmula, que la puedo pensar como un producto de matrices. Acá está, bueno, acá en esta matriz aparece el gradiente, ¿no? Esto después vamos a ver que es una función vectorial. Lo vamos a ver en otro momento. Bueno, ejemplo. Función u de 3 variables, x, y z dependen de una variable, y quiero la derivada de u respecto de t en 1. Fórmula, esta fórmula, escrita así, más sencilla, calculo cada uno de estos factores. U' de x, U' de y, U' de z, x' de t, y' de t, z' de t, reemplazo. No me gasto en colocar todo en función de la variable t, porque la gracia está en que si yo quiero la derivada de u en 1, bueno, calcular cuando t vale 1, x vale 1, es reemplazar acá, ¿no? Acá. X vale 1, y vale 2, z vale 0. Es hacer la sustitución acá y hacer las cuentas. Después revisen las cuentas. Tic, 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 es meter los valores acá.
¿Se dan cuenta? Acá ni no hacemos la composición primero, porque ya si hago la composición primero, bueno, capaz que acá no se hace tan complicado. A ver, si yo no sé esto, no conozco esto, hago la composición, acá no sería tan complejo, y ya derivo, y ya está, se terminó. Pero la gracia está en tener una herramienta para no hacer la composición y sacar la derivada. Bueno, otro ejemplo. Fíjense. Profe, Sí, sí, yo tengo una pregunta. sí, Cuando nosotros hicimos la clase pasada, ¿no? Teníamos una superficie, hacíamos la derivada primera, después hacíamos la derivada segunda, analizamos en el punto sí, crítico, sí. hacíamos hessiano, bueno, y buscábamos mínimos, máximos, puntos y ya. Con esto, ¿qué estoy buscando? ¿Lo mismo pero en una función compuesta? Porque veo muchas cuentas, pero no entiendo bien qué es lo que busco con todo esto. Bueno, va a aparecer después. O sea, la idea es que vos puedas calcular una derivada. La derivada primera estamos haciendo, ¿eh? Derivada primera. Es la derivada de una función compuesta. Es generalizar la regla de la cadena, lo que estamos viendo. Olvídate de eso otro. Por eso te digo, esto es muy sencillo, no tiene ninguna... Ah, ni siquiera tiene que ver, o sea, con el tema de calcular puntos críticos, ¿no? No, olvídate, no, olvídate. Es solo la regla. Me interesa que aprendamos la regla. O sea, que cuando tengo, vamos a ver este caso, por ahí con un caso más se les aclara un poquito más el panorama. Esto es muy sencillo, ¿eh? No le busquen complicación porque no la tiene. Fíjense, tengo una función de dos variables, z, como si fuera una f de x, y. Pero acá la diferencia es que cada variable a su vez depende de otras dos variables, de u y b. Entonces, cuando yo compongo, como x depende de u y b y y depende de u y b, en el fondo me queda una nueva función que depende de u y b. Acá el resultado es un campo escalar, ¿ven? Entonces me hago la red. Z depende de x y de y, x e y dependen de u y de b. Y si yo acá quiero calcular la derivada, luego de haber hecho la composición, claramente me doy cuenta que hay dos derivadas posibles. Yo puedo derivar la función compuesta respecto de u y respecto de b. No es como en los casos anteriores que tengo una sola derivada. ¿Por qué? Porque la compuesta me quedó dependiendo de una sola variable. Acá la compuesta me quedó dependiendo de dos variables. Y aplico, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? La derivada de z respecto de u. Fíjense que tengo un camino, acá, derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de u, más derivada de z respecto de y por derivada de y respecto de u. Todas parciales porque todas dependen de dos variables, ¿no? De más de una. Después, la derivada de z respecto de b tengo derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de b, más derivada de z respecto de y por derivada de y respecto de b. Tengo dos caminos. Perdón, profe, son dos caminos que nos van a dar cosas distintas. Claro, O sea, porque ¿por qué tienen que ser distintas? Pues, ok. una es la derivada de z respecto de u y la otra es respecto de b, porque vos fijate que después que vos hiciste la composición, te queda una función de dos variables. Entonces la podés derivar respecto Claro. de uno o respecto de otra. No es como los dos casos anteriores que cuando hiciste la composición te quedó una función de una sola variable. ¿Ves? ¿Estamos? Sí, sí. Y que también se puede ver esta fórmula que quedó acá como un producto de matrices también. Esto, bueno, ustedes ya lo vieron en álgebra. Bueno, acá lo que pasa es que apareció lo que se llama un campo vectorial, ¿no? Eso lo vamos a trabajar después. Bueno, ejemplo. Z que depende de x y de y, que sea la x por y. X depende de u y b. Y también, acá está ya la función dada. Y quiero la derivada de z respecto de u en 0,1, derivada de z respecto de b en 0,1. Tengo las fórmulas.
Perdón, profe, Ah, no, porque quedan dos variables, no dije nada. Perdón, profe. Claro, vos cuando es el mismo caso, es un caso concreto, ¿no? A Sí, este sí, sí. caso. Ves que te queda, después, te repito, lo repito, no hacemos la composición. La gracia es no hacer la composición, porque si no me quedaría e a la 3u cuadrado más b por u menos b al cuadrado. Y derivar Menos B, sí, sí. todo ese choclo. Entonces, con estas fórmulas, ¿ves? ¿Ven? Sí, sí, sí. No me Saco había las perdido porque decía el 0,1, pero sí me Ah, acuerdo que en quedan dos un, variables. Entonces, claro, es sí. en un punto cualquiera, exacto. Por ejemplo, en el punto 0,1. Bueno, es hacer las cuentas. Derivada de z respecto de x respecto de y, derivada de x respecto de u, y respecto de u, x respecto de b, y respecto de b, son todas derivadas. Y ya, una vez que tengo esto, ni hago la... a ver, podría llegar a una expresión tal vez un poco más sencilla, sacando un factor común ahí, pero no es necesario. Ven que no es necesario hacerlas, digamos, manipular esto algebraicamente, porque como lo estoy calculando en 0,1, cuando u vale 0 y b vale 1, calculo x y calculo y, reemplazando acá, u por 0 y b por 1. Entonces, como acá aparecen x, y, u y b, y tengo los valores, es reemplazar. ¿Eh? Y se termina el problema. Bueno, acá está lo que les decía anteriormente, ¿no? Cómo obtener la fórmula. Tantos términos como caminos para llegar a cada variable independiente. Cada término tiene tantos factores como etapas para llegar a cada variable independiente. Esto es una manera muy interesante de obtener la fórmula. Que en general no... Yo esto no lo he visto escrito. Sí, o sea, las arman y lo explican, pero me refiero en cuanto a la técnica esta. Esto yo se lo robé al profesor Flax, bueno, que lo explicaba eso, ¿no? Y a su vez X y Y podrían depender de tres variables, y ahí se te arma un Claro, problemón. sí, sí. Inclusive esta y podría depender de X también. Se pueden dar diversos casos. Damos solamente tres, pero como vos, Mateo, ¿no? Como vos bien decís ahí, pueden darse otros casos, claro. Y podría haber también que esta B dependa de T. Entonces tendrías ahí, acá Claro, tendrías una tendrías flechita. otros caminos. Un Claro. cuarto. Pero la manera, si yo entendí esto, cómo armar Mm. las derivadas, después echen el ojo yo les voy a subir el apunte de Stewart, que tiene un par de ejemplos más. Pero es todo así, no hay nada más. Y en las aplicaciones, cuando uno deriva, hace esto. En el afán de, repito, de no hacer la composición primero y después derivar esa función, porque puede quedar muy engorrosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí, Me quedó profe. una duda con lo último, perdón. Al final lo de debe calcularse en 0,1, que no le había entendido lo que dijo. Ah, vos una vez que tenés la expresión acá, Sí, reemplazás las x, y, u y b por los valores. sí. Cuando u vale 0 y b Ah, vale 1, ¿ves? yo no. Sí, Acá sí. sacás x e Claro, y, reemplazaste el anterior claro, y luego en las dos variables que te quedó. Ok, exacto. ya ahí te entendí. ¿Sí? Bueno, hablemos de los tipos de funciones. Y esto como para introducirnos más y entender lo que estamos haciendo cuando componemos. Bueno, función escalar de una variable independiente. Estas son las funciones reales de variables reales, análisis 1. La notación era con minúscula. Dominio incluido en R. Conjunto imagen, bueno, este es el codominio, después el conjunto imagen uno lo determina. Bueno, a cada número le corresponde un número, estas son las funciones que ustedes ya conocen. Bueno, los campos escalares, que los estudiamos este año, función escalar de varias variables. ¿Por qué se llama función escalar? Porque el resultado es un número. ¿Eh? Pero acá en el dominio tengo un vector, una n upla ordenada, ¿no?
Puede ser una función de dos variables, ¿ven? Como esta. Bueno, f de, no sé, de 1, 2 es 5. ¿Ven? A cada vector, a cada par, le corresponde un número. Una función es una relación, bueno, eso es más de álgebra, ¿no? Son pares ordenados, pero lo que pasa es que la primera componente del par es un par ordenado a su vez, ¿no? Por acá tengo una función de tres variables, lo mismo, evaluarla en un punto que tiene tres coordenadas es hacer las cuentas, ¿no? Acá es un 1 por 0. ¿Sí? Y en general, un campo escalar, digamos, el dominio está incluido en Rn, ¿no? Nosotros trabajamos solamente con 2 y 3 variables, pero podía tener más variables. Y se indica de esta manera, ¿eh? F de x vector. A cada vector le hace corresponder un número real. Por eso son campos escalares. ¿Mm? Esto en magnitudes escalares, se utiliza en física, ¿no? Temperatura, presión. La presión, no sé, en determinado punto del espacio responde a esto. ¿Sí? O la temperatura. Vamos. Bueno, también necesitamos las funciones vectoriales. Estas son nuevas. Las vamos a presentar nomás. Fíjense cómo es una función vectorial. Por lo pronto la notación, miren acá, ¿no? Las funciones de análisis 1, minúscula, campos escalares mayúscula. Acá ya, la función vectorial, minúscula pero una flecha o una rayita. Y fíjense, el dominio está incluido en R. Y la imagen es un vector n-dimensional. A cada número le hace corresponder un vector. O sea, n por supuesto mayor o igual a 2, porque si n es igual a 1 va de R en R, ¿no? O de un subconjunto de R en R. Por ejemplo, ¿ven? De R en R2. A cada t le hace corresponder un vector, en este caso de dos componentes. Cada componente del vector es una función de una variable. ¿Se dan cuenta? A cada número le hace corresponder un vector, que puede ser un punto, ¿no? Las gráficas son curvas en el plano. Esto lo vamos a estudiar después, en la parte final, ¿eh? Por ejemplo, f de 2 es cuestión de reemplazar t por 2. T se llama parámetro. ¿Eh? También podemos tener de R en R3, por ejemplo, g de t, vector. El vector tiene tres componentes, cada componente es una función escalar. Para evaluarla lo que hace es darle al parámetro el valor. Estas son curvas en el espacio, las gráficas. O podría tener, bueno, en general, n componentes. Ven acá, puedo tener n componentes. Perdón, profe, Se cortó ahí, ¿no? Sí, se sí. le cortó un segundo. Sí, sí. Decía esto, ¿no? Que puedo tener n componentes. Cada componente es una función de una variable. ¿Se dan cuenta lo que es una función vectorial? O sea, a cada número le hace corresponder un vector. Puede ser, lo puedo considerar como un punto del plano o como un punto del espacio. Son curvas. Las gráficas son curvas. Estas las vamos a estudiar, ¿eh? Es otra manera de ver las curvas. Y después está la función más general, que es lo que se llama el campo vectorial. ¿Ven? Donde tengo el dominio, puede ser Rn, la imagen Rm. Fíjense la notación, mayúscula y raya. Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Se le fue la señal. Sí, campo vectorial. O sea, son funciones que a cada vector le hacen corresponder un vector. Pensemos esto, ¿no? Perdón que voy hacia atrás. Las funciones de análisis 1, a cada número le hacen corresponder un número.
Estas nuevas que estudiamos este año, a cada vector le hacen corresponder un número. Por eso escalares. Después, la vectorial, a cada número le hace corresponder un vector, y el campo vectorial a cada vector le hace corresponder un vector. O sea que a cada punto le hace corresponder otro punto, ya sea del plano o del espacio. ¿Eh? Vamos a mirar estas con un poquito más de detenimiento. Fíjense. Miremos este ejemplo. Una función que va de R2 en R2. No ponemos restricciones. Puede haber restricciones dependiendo si acá aparecen otras funciones, ¿no? Acá tomamos polinómicas por sencillez, pero, por ejemplo, esta que va de R2 en R2, a cada par XY le hace corresponder otro par, donde cada componente a su vez es un campo escalar, ¿ven? Por ejemplo, f de 1, 2, si hago la cuenta, es el punto 6, 4. ¿No? ¿Se dan cuenta? O si tengo una que vaya de R3 en R3, a cada punto del espacio le hace corresponder otro punto del espacio. O a cada vector le hace corresponder otro vector. ¿Eh? O sea, si tuviese que fuera de Rm en Rn, a cada vector m-dimensional le hace corresponder un vector n-dimensional, donde cada componente es un campo escalar. Por eso acá hay m y acá hay n. ¿No? Estos son importantes magnitudes vectoriales, donde yo tengo, por ejemplo, no sé, campo eléctrico. En cada punto del espacio puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? O qué sé yo, o el campo magnético, o, no sé, o la velocidad de un fluido, ¿no? Que depende, bueno, de las aplicaciones. Bueno, y esto, ¿por qué es importante esto? Porque acá, me volví a la función vectorial, ven que lo que vimos anteriormente, esta es una función vectorial, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. ¿Ven? X de t, y de t, z de t. Acá también, estas son funciones vectoriales. Compusimos una función vectorial con un campo escalar. ¿Se dan cuenta? Acá compuse, en esta, ¿no? Un campo vectorial con un campo escalar. Este es un campo vectorial. ¿Eh? Entonces lo miran, tranqui. Pues lo miran, pero a mí lo que más me interesa, les soy sincero, bueno, es la visión ingenieril que uno siempre tiene, ¿no? De poder calcular de esta manera. Pero no tenemos que perder de vista lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, miremos los casos que ya trabajamos, ¿no? ¿Ven? Tengo campo escalar. Se cortó. Se cortó ahí, ¿no? Un poco, sí. Bueno, anda para el traste esto. Bueno, campo escalar. Función vectorial. Estoy haciendo la composición. Primero aplico la función vectorial, que va de R en R2, y después aplico el campo escalar, ¿ven? En definitiva me termina quedando una función de análisis 1. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a t le hace corresponder un vector, y después a este vector, si le aplico el campo escalar f, obtengo una f de t. ¿Ven? Esto mismo es lo que hicimos en este ejercicio. Lo que pasa es que venía dado de otra manera, pero es llegar al mismo resultado, ¿se dan cuenta? O sea, perdón que voy hacia arriba.
Este primer ejemplo que dimos por acá, en realidad lo que yo estoy haciendo, esto pues lo miran, tranqui, es componer una función vectorial con un campo escalar. Acuérdense que el orden es inverso a cómo se aplican las funciones, ¿no? Y aparte, acá la condición fundamental esta se tiene que dar, ¿no? El conjunto imagen de F, R2, está incluido en el dominio de G. En este caso son iguales. Si no hay que hacer restricciones, bueno, pero no es el caso. Bueno, acá lo mismo, ¿ven? En el caso 2, campo escalar de 3 variables, función vectorial de 3 variables, lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Eh? Y el último caso, ven, acá hay un campo vectorial. Entonces estoy componiendo. Primero aplico el campo vectorial que va de R2 en R2 y después el campo escalar que va de R2 en R. Y me termina quedando un campo escalar. ¿Ven? Termina quedando un campo escalar, un campo de 2 variables, de U y B. ¿Se dan cuenta? Y después, bueno, uno puede pensar, esto se lo dejo para que lo miren ustedes, otros ejemplos. Fíjense que si tengo campo escalar que va de R3 en R, función vectorial que va de R en R2, puedo componer de esta manera. Primero aplico F, que va de R3 en R, y después aplico G, que va de R en R2. Y me termina quedando una función que va de R3 en R2. Me termina quedando un campo vectorial, ¿ven? Y no puedo hacer la composición de la otra forma porque si esta va de R en R2, esta arranca en R3, no tengo manera. Son dimensiones distintas, los vectores. Bueno, lo mismo acá. Acá tengo una F que va de R2 en R, un campo escalar, acá tengo una función vectorial que va de R en R2. Acá sí puedo hacer la composición de las dos formas. Si primero aplico F, voy de R2 en R. Si después aplico G, voy de R en R2, me termina quedando un campo vectorial que va de R2 en R2. Vamos H. O si aplico primero G, que va de R en R2, y después F, que va de R2 en R, me termina quedando una función que va de R en R. Que me queda una función de análisis 1. Pero acá hay otros casos, después los miran. Acá tengo composición de campos vectoriales. Mientras se cumpla que el conjunto imagen de la primera que aplico esté incluido en el dominio de la segunda, ya está, lo puedo hacer. Después vemos que queda. Después lo miran, van a ver que no van a tener ningún tipo de problema. ¿Estamos? Esto tal vez se les complique un poco entender de dónde viene, pero se sientan un rato y lo miran. Pero ya les digo, es innecesario, lo tenemos que dar, bueno, porque si nos quedamos con esta forma, que es como en las aplicaciones, bueno, acá estamos en matemática, no estamos en ingeniería, ¿no? Pero conviene que entendamos el porqué. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos. Profe, Sí, yo dentro de este intervalo, porque nada, lo trato de pasar a una interpretación geométrica de la función vectorial. sí. Va de R a un vector. Pausa. Mirá, vos cuando tenés, vos pensá, las vamos a estudiar igual, ¿eh? Para cada t tenés un punto. Si t te cubre todo un intervalo, tenés un conjunto de puntos. ¿Te das cuenta? Ponele que t va, no sé, de 0 a 3. Tenés una curva, un arco de curva. Bueno, puede ser una curva cerrada, hay diferentes tipos de curvas. Esas las vamos a estudiar. Lo que pasa es que esta es una curva en el plano. Claro, porque, claro, eso es una curva en el plano y en el espacio
tiene que ser una función que va de R a R3. Exacto. Esta es una curva, Pero claro. y me cuesta, porque lo asocio a la noción de dominio que estábamos viendo en las escalares y en las funciones de análisis 1. Sí. ¿Dónde quedaría el dominio entonces? ¿Qué representación tendría el dominio? Y el Es dominio una es R. parábola, ¿no, profe? Vos representás la imagen acá. Lo que pasa es que No ya necesariamente, no en el mismo gráfico tiene que estar el dominio. no en el mismo gráfico, exactamente. Claro. Vos representás la imagen. Y aparte, son funciones, cuidado, porque a cada t le corresponde un único número. Pero después, en la imagen es una curva. No es el concepto de función que uno tiene arraigado de análisis 1, ¿no? Donde si uno corta la gráfica con una recta vertical, la puede intersecar a lo sumo en un punto. Acá ya son curvas. ¿Mm? El concepto de función está, pero porque a cada t le corresponde un único punto. Claro, Pero el porque es t, el concepto de relación de álgebra, básicamente. sí, 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 claro. Lo que pasa es que esto me amplía mucho la aplicación, porque acá esta, por ejemplo, esta curva, esta la vamos a estudiar, es la famosa hélice, ¿no? Es la trayectoria que puede seguir, bueno, un electrón sometido, bueno, a campos, en fin. Bueno, permite modelizar muchos fenómenos físicos y estudiar, bueno, velocidades, aceleraciones, bueno. Esto está muy emparentado con la física. Es más, T viene de tiempo. La vamos a estudiar igual, ¿eh? Eso después de la unidad que sigue, que es integrales, cuando estudiamos las funciones vectoriales, ahí van a aparecer. Y aparecen un montón de gráficas interesantes que, bueno, de las cuales vamos a calcular las derivadas, recta tangente, plano normal, bueno, todo lo que haga falta, ¿eh? Y GeoGebra las puede graficar también. Pasa que no nos queremos, no me quiero adelantar a esto. Las introduje un poco para que las vayamos conociendo y también para justificar qué estamos haciendo cuando componemos, ¿eh? Pero solo para esto las introdujimos, ¿eh? No más que esto. Y esto mírenlo tranqui, ¿eh? No es tan importante esto. Sí es importante que sepamos sacar las derivadas. ¿Estamos? ¿Sí? Parece difícil esto, pero van a ver que es como todo. Uno cuando empieza con algo, le parece, bueno, esto yo nunca en la vida lo voy a poder entender. Después cuando uno se sienta tranquilo, y lo empieza a ver ahí, después sale, ¿eh? Bueno, hacemos un intervalito, de 5 minutos y ahora vamos a arrancar con funciones definidas en forma implícita, ¿eh? Que eso es un tema que tampoco tiene mayores dificultades. Esta parte no es compleja, ¿eh? Lo más complejo fue lo de diferenciabilidad que vimos. El resto de lo que viene ahora, las integrales múltiples, que eso lo vamos a ver, no la semana que viene, porque la semana que viene va a ser repaso, pero sí la otra. Cuesta por ahí ver las regiones, pero no es nada del otro mundo lo que queda. Bueno, hacemos un intervalito. Yo ya vuelvo, ¿eh? En 2 minutos estoy de vuelta. Sí, sí.
ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora las funciones definidas en forma implícita y la derivación de funciones definidas en forma implícita. Vamos a arrancar con un tema que es de análisis 1, que en análisis 1 no lo damos. En algunos cursos sí se da. Yo no lo doy porque prefiero aprovechar el tiempo para cosas tal vez un poco más, no digo importantes porque todo es importante, pero cuestiones más fundamentales. Total, después en análisis 2 se trabaja. Bueno. Vamos al apuntecito. Ahí va. Bien. Bueno. Derivación de funciones definidas en forma implícita. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una función de dos variables igualada a 0. Tengo una ecuación, en realidad, cuando tengo la función igualada a 0 me queda una ecuación, ¿no? Una ecuación donde aparecen x e y, dos variables, que le llamamos x e y. La idea es que una de las variables depende de la otra. Por ejemplo, y depende de x, y es una f de x. Y lo que tengo, en definitiva, es un conjunto de pares ordenados que me determinan una curva. Acá ya ampliamos el concepto, ¿no? A curvas. Estamos estudiando curvas que no tienen por qué cumplir la condición que nosotros tenemos de función, ¿no? A ver, vamos después a trabajar un poquito eso y ser más precisos. Por ejemplo, ¿por qué a mí me interesa sacar la derivada de una función definida en forma implícita? Porque quiero tal vez sacar la ecuación de la recta tangente a esa curva. Entonces necesito sacar la derivada. Y la idea es obtener una regla cuando en algunos casos no puede despejarse y. Porque generalmente cuando uno tiene esta expresión, ahora vamos a ver con ejemplos, si yo puedo despejar y, es análisis 1, es sacar la derivada de y respecto de x. Pero a veces es engorroso despejarla, o a veces no se puede despejar. Por eso la idea es ver cómo se deriva una función de este estilo. Pero siempre, en este caso, hay dos variables en juego y una depende de la otra. Se puede dar que y dependa de x o que x dependa de y, depende. Bueno, vamos al ejemplo directo para que se entienda mejor. Fíjense, tenemos esta función. Tengo una f de x igual a 0. Tengo esta ecuación. Y supongo, por supuesto, que y depende de x. Bueno, me interesa sacar y' en este punto. En el punto 2, 1/2. Punto que efectivamente, si yo reemplazo x por 2 e y por 1/2, verifica, ¿no? 2 por 1/2 que es 1 menos 1, 0. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Esto tal vez lo hayan visto en otro curso en análisis 1. Nosotros no lo vimos. Bueno, uno deriva ambos miembros. Tenemos derivada de una resta, la resta de las derivadas, y a su vez acá tengo un producto. Aplico la regla de derivación de un producto. Derivada del primer factor, que es 1, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Lo que pasa es que acá, justamente, como y es una función de x, acá pongo y'. Y despejé y'. Y' me quedó así, ¿ven? Me quedó menos y sobre x. Y reemplazo, como yo quería y' en 2 Ay, no 1/2. entendí eso, profe. Sí. ¿Esto de acá? Sí, Claro, vos cuando derivas acá, x es la variable independiente.
Pero y es la función. Y es la f de x. Ah, listo, listo, ¿Te listo, ya das está. Por cuenta? eso me queda y prima. Por eso te queda y prima. Es la derivada de y respecto de x lo que estás sacando. Y después la evalúas en el punto. Lo que pasa es que necesito las dos coordenadas, porque estoy trabajando con x e y simultáneamente. Es menos un cuarto. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá está escrito, ¿no? Como la función venía así, yo acá puedo despejar y. Y es una derivada de las que ya sabemos. ¿Se dan cuenta? Tic, tic, derivo y la evalúo en el punto, en 2, en x, ¿no? Es lo mismo. Ahora, en este caso concreto de esta función conocida, ¿ven? Yo al haber calculado la derivada de la función en el punto, puedo calcular, como ustedes bien saben, ya del año pasado, la ecuación de la recta tangente, ¿ven? En 2, un medio. Acá la ordenada sería un medio, acá no está escrito, ¿no? Esta es la ecuación de la recta tangente en ese punto. O sea, esto sirve para sacando la derivada, puedo sacar la ecuación de la recta tangente o la recta normal, si quisiera, ¿no? También. ¿Sí? Bueno, pero la idea es esta. La idea es sacar las derivadas sin llevarlas a la forma explícita, porque yo acá la pude llevar, esta función que viene definida en forma implícita, donde y depende de x, a la forma explícita. Acá lo pude hacer, pero a veces no se puede, o es un bardo hacerlo. Fíjense, vamos a otro ejemplo. Esta función, esta ecuación, mejor dicho. ¿Ven? Tengo la f de x igual a 0. Hago de cuenta que y depende de x, y quiero obtener la derivada en este punto. En raíz de 2, raíz de 2. Punto que pertenece a esta curva. Ustedes se dan cuenta que es una circunferencia, ¿no? Se entra en el origen y de radio 2. Bueno, yo quiero saber la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Ven? Bueno, el punto verifica. Bueno, miremos acá cómo derivamos esto, cómo derivamos ambos miembros. Derivada de x al cuadrado, 2x. Acá viene la cuestión, derivada de y al cuadrado es 2 por la función por la derivada de y, que es y'. Es una función elevado al cuadrado. Regla de la cadena, ¿se entiende? Es 2 por la función por y'. Acá uno puede poner f. Lo que pasa es que en el afán de querer simplificar la notación, le llamamos y, pero no tengo que perder de vista que y es una función de x. Por eso cuando derivo acá, este segundo término me queda 2 por y a la 1 por la derivada, por y'. Y después despejo. Y después reemplazo. Y una vez que reemplacé, me armo la ecuación de la recta tangente. Uso la fórmula que ustedes conocen. Lo que pasa es que acá el a es raíz cuadrada de 2, este valor, ¿no? Ahí tengo la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. Y también saco la recta normal, ¿ven? Reemplazando. Y acá tengo la gráfica, ¿ven? Circunferencia. Esto habría que hacerlo con GeoGebra para que quede más prolijo, ¿eh? Circunferencia, centrada en el origen y radio 2. Quiero la ecuación de la recta tangente y la recta normal en este punto, ¿ven? Raíz de 2, raíz de 2. Ahí hicimos la construcción. ¿Se dan cuenta? Y ahí comprobamos que efectivamente esta es la recta tangente y esta es la recta normal en ese punto. Además se cumplen cuestiones que son geométricas, ¿no?
La recta tangente a una circunferencia, ¿cómo se define en geometría métrica, en geometría 1? Perdón, Una- ¿cómo, profe? Claro, ¿cómo definís la recta tangente a una circunferencia? ¿Se acuerdan de eso? Cuando la Ah, distancia es igual al radio, la distancia de la recta al centro. Está bien, pero ¿cómo es respecto del radio en ese punto? Perpendicular. 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 Es la perpendicular al radio en ese punto. Claro. Por eso era lógico que la recta normal pasara por el origen. La geometría analítica permite ver corroborar un montón de cosas que en la geometría métrica, geometría 1, uno está despojado del álgebra, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es interesante. Fíjense que si yo lo tuviese que hacer en análisis 1, ¿cómo haría para trabajarlo en análisis 1 esto acá? Porque esta curva no es función. Y no despejaría ahí Claro, y le despejamos quedaría medio acá, raro. pero tenemos que trabajar con la semicircunferencia esta superior. Claro. Y la derivada ya se complica, parece una raíz cuadrada. Bueno, acá no lo hicimos porque no vale la pena. Pero, ¿ven la herramienta, lo que yo voy ganando? Y hay curvas que donde, donde uno no puede despejar. Y sin embargo uno puede calcular la recta tangente y la recta normal. ¿No? Voy ganando herramientas de cálculo. ¿Sí? Perdón, profe. Sí, se ¿Se, colgó se ahí, grabó un ¿no? segundo que dijo? ¿Sí se ve? Sí, ahí se colgó, me parece, ¿no? Sí. No, decía Sí. esto, que uno va ganando herramientas Ah, sí, sí. de cálculo. Porque ya estamos, fíjense, ¿no? Hasta ahora nosotros podíamos calcular rectas tangentes a funciones. Esta curva, está bien, define ahí como función de x, pero no es una función como las que estudiamos en análisis 1, son curvas. Sin embargo, estamos en condiciones de calcular rectas tangentes. Y acá se abre un panorama interesante. Bueno, y acá es otra cosa que es importante, acá aparece el teorema, que esto ya es de nuestra materia, ¿no? Encontrar las condiciones para que una ecuación defina una función en forma implícita. Y encontrar la fórmula, bueno. Porque esto, lo que hicimos nosotros acá, es como se trabaja en análisis 1. En análisis 1 no se justifica por ahí tanto esto, pero bueno, acá ya que tenemos otras herramientas lo podemos hacer. Y acá aparece un teorema que me da la condición de existencia de la derivada, teorema de Cauchy-Denis. Entonces, fíjense, si tengo, caso 1, ¿no? Una variable independiente, o sea, donde tengo la ecuación donde, por ejemplo, y depende de x, la puedo escribir de esta manera, ¿ven? Como y es una f de x. Y además, algo que es importante, y que esto vamos también a tratar de verlo, que esta función igualada a 0 no es ni más ni menos que la curva de nivel 0 del campo escalar f. ¿Se acuerdan de eso? Yo si igualo la función, el campo escalar a un número, saco la curva de nivel de ese número, en este caso la curva de nivel 0. O sea, esto que yo obtuve acá, no es ni más ni menos que una curva de nivel 0, es la intersección de la superficie que representa esta función con el plano XY. ¿Se dan cuenta? Yo al igualar a 0 esta expresión, lo que saco es una curva. Bueno, es esta curva. La curva de la representación gráfica. Entonces, uno lo que pretende, esto pues piénsenlo, lo que uno pretende es calcular la derivada de y respecto de x. Ahora, como y es función de x,
Fíjense cómo queda la red de variables. Aprovechamos lo que vimos anteriormente, ¿no? F depende de X y de Y, pero Y depende de X. Esto, en realidad, no es tan correcto, pero yo prefiero colocarlo así. Acá tendría que ir una flecha que vaya de Y a X. Pero yo prefiero escribirlo así. Entonces, fíjense, yo quiero sacar, o sea, yo tengo esto, ¿no? Y derivo miembro a miembro. Fíjense, los caminos para llegar a X. Quiero sacar la derivada de Y respecto de X, ¿no? Entonces tengo derivada de F respecto de X por la derivada de X respecto de X. Más derivada de F respecto de Y por derivada de Y respecto de X. Igual a 0. Estoy derivando miembro a miembro acá. ¿Eh? Y una vez que tengo esta igualdad, despejo Y' de X. Y me quedó esta fórmula. Bueno, esta es la fórmula que importa. O sea, no voy a tener que hacer todo lo que hice anteriormente. Con esta fórmula saco Y' de X. Lo que pasa es que el teorema, que no lo vamos a demostrar obviamente, que está en los libros, la demostración, me da las condiciones de existencia de la derivada. Bueno, se pide que la función este campo, ¿no?, sea diferenciable en un entorno del punto. Y se tienen que cumplir estas tres condiciones, miren. Que el punto verifique la función, o sea, que satisfaga la ecuación, ¿no? Que las funciones derivadas parciales sean continuas en un entorno del punto y que la parcial respecto de Y sea distinta de 0 en el punto AB. Pido esto yo, porque es el denominador que tengo acá. Si se dan estas condiciones, puedo afirmar que Y es una función, o sea que Y está como función implícita de la variable X. O sea que esta ecuación me define a la variable Y como función implícita de la variable X en un entorno del punto. Y tengo la forma de calcularlo, ¿ven? La derivada de respecto de X en el punto A es menos línea de fracción la parcial de X en AB dividido la parcial de Y en AB. Por eso pido que el denominador sea distinto de 0, ¿no? O sea, obtuve con este teorema, bueno, más que el teorema me da las condiciones, ¿no? No me dice, es un teorema de existencia, no me dice la forma de cálculo. La forma de cálculo lo obtengo a partir de acá, ¿no? Pero el teorema me da las condiciones de existencia de la derivada. Bueno, y lo mismo, si yo tuviese que el punto satisface, ahora lo vemos con un ejemplo, con los ejemplos anteriores. Si el punto satisface la ecuación, las parciales son continuas en un entorno del punto, y la parcial respecto de X en el punto es distinta de 0, acá lo que puedo afirmar es lo otro, que X es una función implícita de la variable Y en un entorno de AB. Porque, a ver, cuando uno tiene una relación de este tipo, una f de X igual a 0, Y puede ser función implícita de X o X función implícita de Y. Entonces yo acá podría, haciendo la deducción lo mismo, ¿no? Ven que si X es función implícita de Y, es una G de Y. De nuevo, al querer calcular X' de Y, como la derivada de X respecto de Y, bueno, armo la red de variables, todo lo mismo, y obtengo la fórmula. ¿Ven? Entonces fíjense, ¿cuál es la ventaja de esto, de obtener estas fórmulas? Vamos a los ejemplos anteriores. Yo quería acá Y' en 2. Perdón, voy hacia arriba. Acá quería Y' en 2, en esta primera. Entonces, ¿cómo la trabajo con estas fórmulas? Primero, el punto, verifico las tres condiciones del teorema, ¿no? El punto verifica, saco las parciales, las funciones derivadas parciales son continuas, bueno, son polinomios, ¿no?
y x en un entorno de este punto, la parcial respecto de y da 2, en el punto 2, 1, ¿no? Es x distinto de 0, puedo aplicar la fórmula, ¿ven? Es la parcial, es menos la parcial respecto de y dividido la parcial respecto de x. Obtuve la función. Y después la evalúo en 2. ¿Ven? Llegué a lo mismo que acá. Tuve lo mismo. ¿Ven? Pero de otra manera. Que no me funciones de una variable, uno va, uno lo trabaja así o lo trabaja de la otra manera. El tema es cuando tenga funciones cuando acá aparezca una f de x y z. Ahí sí, ya en análisis 1 no puedo hacer nada. ¿Mm? Bueno, si en el mismo ejercicio, ¿no? Si acá, si esta misma función, en lugar de definirme y como función implícita de x, me define x como función implícita de y, como una g de y, bueno, tengo que verificar que la parcial respecto de x sea distinta de 0, y la fórmula, bueno, queda distinto, queda invertido esto, ¿eh? Y me da menos 4. Bueno, de la misma manera, acá, para la misma función anterior, ¿ven? F en raíz de 2 da 0, raíz cuadrada, ¿no? Saco las parciales, son continuas. F' de i en este punto es distinto de 0, y aplico la fórmula. ¿Ven que llego al mismo resultado? Llego al mismo resultado. ¿Se dan cuenta? En estos casos anteriores que trabajamos. ¿Ven que me queda la misma expresión? ¿Y lo van siguiendo? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Vamos más o bien menos. con esto? ¿Seguro? Sí, sí. Mazo. Va. Mazo, ¿no? Bueno, Sí, cuesta un más, poco, pero a ver, lo que bueno, ustedes es la primera visión. sí, lo que ustedes se tienen que machetear, recontra remachetear, es la fórmula. Es esto. Sí, profe, sobre eso. Solo eso, claro. Lo que pasa es que estamos viendo, vemos de dónde sale, porque si no. Lo estaba pensando, lo estábamos charlando con Mateo. Sí, Sí, el tema de las fórmulas. sí. Son muchas fórmulas en esta materia, me di cuenta. Sí. Y bueno, como que en el momento del final, tener que acordarse de todas las fórmulas es como. Se puede volver No, un poco. no, Complicado. te armás un machete, el machete está permitido acá. No, no te tenés que acordar nada de memoria, ¿no? El machete está permitido. Lo que no está permitido Está bien. es el celular, ¿eh? Porque en el celular después se pasan ahí uno cuando ve que hacen este movimiento porque está en el Sí, WhatsApp sí. ahí. Eso no, eso está prohibido, prohibidísimo. Sí, sí. Pero el machete te lo armás, no, Estoy para- olvídate. Te armás un machete y lo tenés en el final. Ok, perfecto. Ustedes Sí, había habido hace tiempo, no sé, porque nos había comentado el año pasado, que los finales presenciales permitía a veces usar GeoGebra. Si en el supuesto que volvamos a los finales presenciales en su materia, ¿se permite usar GeoGebra o no? No. no, porque una vez se me copiaron 2 alumnos alevosamente. Al final fueron dos. Había Sí, el rumor de que había sido uno solo. no, fueron 2, que era una copia el final. Y ya ahí me di cuenta y dije, basta. Aparte era evidente, ¿no? Que se movían ahí todo. Ahora, profe, No, eso en presencial, no. No, pensé que por ahora, acá. ahora no sabemos lo que pasa en los finales. Se pueden reunir, pueden hacer. No sabemos. Igual no tiene gracia, ¿no? Porque si uno se copia. Está No, bien. se perjudican. Se perjudican a sí mismos. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, esto voy a poner pausa. Más que son materias. Yo le pongo pausa para que no se haga el video tan largo, ¿no? Pero estas fórmulas, fíjate, ¿no? Y' de x acá aparece f' de x, f' de y. Cuando es x' Sí, sí, de, tienen una lógica, no es que están, salen así de la nada. están invertidas, sí. Sí, pero igual vos lo que tenés que retener es esto, lo que tenés que tener a mano es esto. Igual las materias, a mí me ha pasado en materias que una vez
vos te haces el ayuda a memoria, pero una vez que hiciste tantos ejercicios, no hace falta. Exacto. A mí me ha pasado rendir materias del CBC en donde nos daban la posibilidad de tener una ayuda a memoria, pero es tanto lo que te compenetras haciendo que ya no hace falta. ¿Te puedes? Bueno. Otro ejemplo. Calcular y' y segunda si tengo esta curva. Esta curva se llama folio de Descartes. Bueno, acá ya se empezó a complicar un poquito la cosa, ¿no? Vamos a graficar esta curva. Esperen que la vamos a hacer en GeoGebra. El folio de Descartes. Vamos a graficar. Entonces tengo x tercera más y tercera menos 6xy igual a 0. Ahí está. ¿Ven? Bueno, si me piden la derivada en 0, ahí estoy en un problemita, ¿no? Pero después lo vamos a estudiar eso. Pero puedo calcular las rectas tangentes en cualquier punto, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá después. ¿Bien? Bueno. Y' de x. Derivadas, parciales, fórmula. Y' de x, acá la tengo. Ya te apliqué la fórmula, listo. Bueno, y segunda, ya acá no hay fórmula, es derivar la división, la regla para derivar la división. ¿Ven? Lo único que, cuidado, porque yo cuando derivo, fíjense, ¿no? Vamos a hacer estas derivadas. Fíjense, acá apliqué la regla de derivación de una división. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, bla, bla, bla. Bueno, fíjense esta derivada. Esta prima es derivada. Es 2x menos 2 por y'. Por el denominador sin derivar, menos. Numerador sin derivar, la derivada del denominador es 2 menos, y acá tengo, la derivada de y cuadrado es 2 por y'. Dividido el denominador al cuadrado. Y después y' es esta. Yo debería reemplazar y' acá. Me queda, por supuesto, un choclazo infernal. Y acá esto es importante, que lo mismo que dijimos anteriormente con las derivadas, ¿no? De las funciones compuestas. Es innecesario a veces llevar a una expresión más simple. ¿Por qué? Porque después uno pide calcular las derivadas en un punto. Por ejemplo, yo quiero calcular, no sé, la recta tangente a esta curva en determinado punto. Es de acá calcular, bueno, no la derivada segunda, sino la primera, ¿no? ¿Ven? Es reemplazar acá, en un punto que pertenezca a la curva, ¿no? O sea, yo tengo acá esta curva y quiero calcularla, no sé, en un punto cualquiera, cuyas coordenadas conozca. Bueno, puedo calcular la recta tangente y la recta normal. Fíjense lo que pasa en 0 acá. 0 ahí. Hay un tema, y si yo quiero calcular ahí recta tangente en 0, ¿qué pasa acá? ¿Puedo usar esta fórmula en 0, 0? No. No. No, porque no aplica. No. Claro, exacto. Bueno, acá está la fórmula para el cálculo de la recta tangente. La puedo aprovechar o si no directamente, una vez que saqué la derivada, reemplazo. Y la recta normal lo mismo. Bueno, vemos una aplicación y ya no lo jorobo más por hoy. Fíjense esta consigna. Demuestre que la elipse, esta, y la hipérbola, esta, son ortogonales en sus puntos de intersección.
Aclaración. Lo que llamamos ángulo entre dos curvas, curvas que se cortan, fíjense esta curva acá, igual f1 de x igual f2 de x. Esto creo que en análisis 1 lo definimos. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que forman las rectas tangentes, en el punto que se cortan. Eso es lo que se define como ángulo entre dos curvas. Este ángulo φ. ¿Ven? Acá tengo la recta tangente F1, esta es F1. Acá tengo la recta tangente F2. F1 y F2 se cortan en este punto. F1 de A es igual a F2 de A, es B. ¿Ven? Bueno, yo quiero probar que estas curvas, esta elipse y esta hipérbola son ortogonales en sus puntos de intersección. ¿Qué quiere decir ortogonales? Perpendiculares. Que las rectas tangentes van a ser Las perpendiculares. tangentes son sí. Claro. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué haríamos primero? Graficarlo en GeoGebra. Claro. Ni lo pienso. Vamos a hacer el gráfico en GeoGebra. A ver si lo que me están pidiendo es coherente. Vamos a GeoGebra. Entonces tengo elipse, me las copié ahí. Hipérbola. Después van a hablar de trayectorias ortogonales en análisis 3, en ecuaciones diferenciales. ¿Ven? ¿Cuántos puntos de intersección hay? 4. 4. Está preparado para que den coordenadas enteras, ¿no? Fíjense, ¿cuáles son los puntos? 3, 2, 3 menos 2, menos 3, 2 y menos 3 menos 2. Exacto. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular estos puntos? Para hacer el cálculo de los puntos de intersección. Y uno tendría que igualar las funciones. Sí, Igualar, claro. O sea, resolver resolver el sistema. el sistema de ecuaciones. O sea, plantear el sistema y resolverlo. Sí. Claro, que como no es lineal es un problema. Bueno, es despejar. ¿Ven? Acá está despejado. Despejo y cuadro de la primera, lo reemplazo en la segunda. ¿Ven? Saco los dos valores de x, después los valores de y. Cuidado con esto, no se pierdan soluciones. Ojo con esto. Uno a veces lo omite esto y uno pone más menos. Bueno, no es del... Se entiende igual, ¿no? Pero bueno, acá salieron los 4 puntos. ¿Ven? Y después es calcular la recta tangente a la elipse. En cada uno de esos puntos. ¿Ven? Necesito la derivada, necesito la pendiente. ¿Ven? Definida de forma implícita, no me queda otra que ir a esta fórmula. ¿Ven? Parciales, las evalúo en 3,2, tic, 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 menos 2/3. Recta tangente a la elipse. En 3,2, estamos. La hipérbola. Le puse G a esta. Acá le llamamos F a esta, le puse G a esta. Parciales. Nosotros Sí. lo realizamos la derivación en función de x en función de y. Como si x dependiera de y. ¿O tendríamos lo mismo? Sería lo mismo, sí, sí. Uno está acostumbrado a y como función de x. Pero bueno, están dadas las condiciones. Según el teorema. Sí, sí, lo mismo. Pero uno está acostumbrado a y como función de x. Porque después uno grafica esta recta. Bueno, yo le voy a copiar la recta así después la graficamos. ¿No? Menos 2/3 de x más 4. Bueno, después tenemos la recta tangente a la hipérbola en ese mismo punto, ¿no? En el 3,2, lo hacemos en un solo punto. Bueno, lo mismo. Tic, 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 tic. Fórmula recta. Y fíjense las pendientes de esas rectas.
Una es menos 2/3 y la otra 3/2. Y listo, sí, ya está. Ya está. Y es más. En realidad no necesariamente tengo que encontrar la recta tangente, porque me alcanza con ver las pendientes y listo. Exactamente. La consigna del problema es probar que son ortogonales. No me piden la ecuación. Nosotros armamos la ecuación para después ingresarlo en GeoGebra. Sí, sí. Menos 2/3 x, ya que estamos, lo hacemos, más 4. Esta es una. Y acá tengo la otra. Pero como Sí, que en vos este bien... caso vamos a tener 8 rectas. Claro, lo hacemos solamente con una, las otras son iguales. Claro. Se dice que son trayectorias ortogonales. Es un tema, ya les digo, de ecuaciones diferenciales. Eso lo van a trabajar, no sé si en análisis 3 o en la materia de ecuaciones diferenciales. Eso lo van a trabajar. ¿Estamos? Bueno. Después otra cosa que puede pasar, que la función esta no defina una función implícita. Esto puede pasar. Fíjense, en este caso, cuando uno iguala a 0, esto es un paraboloide que abre hacia abajo. Al igualarlo a 0, es sacar la curva de nivel 0. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Es la circunferencia. O sea, esta función, este campo escalar igualado a 0, me define esta curva. Pero puede pasar que tenga este campo escalar, al igualarlo a 0, no tengo curva. O que tenga un punto. Esas son las cosas que suelen pasar. Bueno, acá hay otro ejemplo, que se los muestro así, después lo ven ustedes tranquilos. Demostrar que esta circunferencia, yo las voy a copiar así lo graficamos, ¿no? Circunferencia desplazada, ¿no? Y la sisoide, que es una curva, no tienen por qué saber los nombres, solo por curiosidad. Son ortogonales en el origen y forman un ángulo de 45 grados en los otros puntos de intersección. Estamos en condiciones de hacerlo perfectamente bien esto. Vamos a graficar. Entonces tengo circunferencia desplazada. El centro está desplazado, ¿no? Está en el punto 4, 0. Y después tengo la otra curva. Se llama sisoide esa curva. Hay un montón de curvas interesantes. Bueno, ¿qué me dice la consigna? Que pruebe que acá son perpendiculares y que en este punto y en este punto, o sea que en los otros puntos, que acá veo que hay dos, forman un ángulo de 45 grados las rectas tangentes. Bueno. Es lo mismo de siempre. Lo que pasa es que lo que conviene, esto también acá lo agregamos, cuando uno calcula el ángulo entre dos rectas, hay una fórmula para obtener el ángulo entre dos rectas. Cualesquiera de los dos, ¿no? Generalmente se toma el ángulo agudo, pero cualquiera de los dos, salvo que sean perpendiculares. Entonces fíjense, acá está la demostración. Es sencillo, Tomando estas dos rectas, con estas ecuaciones, donde M1 y M2 son las pendientes, son las tangentes de estos ángulos, el ángulo que forman las rectas con el semieje positivo X, se cortan en P. En este triángulo podemos encontrar una relación entre los ángulos. Este ángulo exterior, en este vértice, es igual a la suma de los interiores no adyacentes, ¿no? Y como estos son opuestos por el vértice,
luego son iguales o congruentes, en realidad este ángulo es la diferencia entre estos dos. ¿Eh? Es una demostración geométrica. Y lo que importa, en definitiva, es, primero, la tangente de ese phi, esto sale por trigonometría, ¿ven? En función de las pendientes, y después phi, que es el arco tangente. Esta fórmula me permite encontrar el ángulo entre dos rectas, sabiendo las pendientes. Está bien, puedo calcular el ángulo de cada uno y después operar con eso, pero directamente encontrar la fórmula. Bueno, acá está resuelto, ¿ven? Sistema de ecuaciones. Los 3 puntos que vemos ahí. Las derivadas. ¿Ven? Pendientes, lo mismo acá. Y la fórmula aplicada. Me puede dar por ahí el ángulo obtuso, depende de cómo uno considera las pendientes, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ven? Y acá está. Esto es cuestión después de ingresarlas ustedes. Las rectas, acá ya está todo calculado, ¿no? Y corroborar que efectivamente son las rectas que están acá. Después lo ingresan ustedes eso. Ármenlo ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Mañana, excepcionalmente, vamos a ver las fórmulas cuando tengamos acá, en lugar de tener, este es el caso 1, falta el caso 2, en lugar de tener acá una función, o sea, una ecuación con 2 variables, cuando tengamos una ecuación de 3 variables. Y ya ahí aparecen otras cosas. Eso lo vamos a trabajar mañana. Así ya completamos el trabajo práctico. Ya bueno, dejo de grabar ya.